bienvenidos a Comprensión de los Tiempos y estamos siguiendo adelante con nuestra clase de panorama bíblico. Vamos a escuchar sobre el libro de los Hechos con el pastor Pablo Otremba. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a este tiempo. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu de vida. Sé tú hoy enseñándonos, guiándonos y dándonos revelación y entendimiento para los tiempos que vivimos. Te damos gracias por el pastor Pablo, su esposa y sus hijas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y los voy a dejar con el pastor Pablo Otremba. Gracias, buenos días a todos, Dios les bendiga, qué bueno estar aquí otra vez en comprensión de los tiempos y en el panorama bíblico del Nuevo Testamento. Hemos estado viendo aquel tiempo antes del Nuevo Testamento como introducción. Es necesario que nosotros nunca desconectemos a leer el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Estos dos testamentos se complementan, de hecho es uno y el mismo mensaje, pero ahí hay un intermedio que fue un tiempo que llamamos el tiempo de silencio, donde no hubo mucho movimiento en la historia de Israel, por lo menos en lo religioso. Dios no hablaba a través de profetas y llega Jesús y entonces tenemos toda su historia, la historia de Jesús, su llegada, su ministerio, su vida, su inversión en los discípulos que él después iba a enviar a las naciones. Pero todo esto finalmente llega a la cumbre de la muerte y resurrección de Cristo como la base para poder llevar un mensaje de buenas noticias a las naciones, a todas las naciones, como lo dice la palabra de Dios, porque el evangelio no es solamente para un cierto tipo de gente, es para toda la gente. Y de hecho, eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos, cómo Dios fue rompiendo paradigmas en la mente de los judíos, mostrándoles que tenían que ver que Dios de verdad tiene intereses en todo el mundo y en cada persona, para que escuche las buenas noticias y tenga la oportunidad de responder a esas noticias. Bueno, nosotros vimos los 4 evangelios. Recordemos que tenemos los sinópticos, que estos son los 3 evangelios que podemos comparar porque su historia es más o menos la misma. Hay naturalmente en cada uno de los evangelios algunas historias, algunos pasajes y a veces hasta un estilo diferente, pero el hilo rojo, el esqueleto de cada uno de los evangelios sinópticos es similar y por eso los podemos comparar. Eso es lo que significa sinópticos. Juan es algo totalmente diferente. Mucho lo de Juan es el tiempo que Jesús pasa con los discípulos preparándolos para ese momento donde Jesús va a la cruz, pero también preparándolos para lo que se venía después de que Jesús iba a resucitar. Ahora, el libro de los Hechos. Este es este libro que narra los inicios y el desarrollo de la primer iglesia cristiana, naturalmente dentro del contexto geográfico, político y también histórico de ese tiempo, los primeros 100 años después de Cristo. Bueno, yo quiero comenzar leyendo la cita en Hechos 1 al 5, que nos va a ayudar a entender el propósito de este libro, que es muy importante siempre cuando estemos leyendo una de las cartas, Pablo o cualquier otra de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento y aún de los libros en el Antiguo Testamento, que nosotros ojalá podamos encontrar cuál es el propósito de ese escrito. Eso nos ayuda a enfocarnos mejor en el mensaje que se está transmitiendo y no estar tirando por otros lados, que eso es muy peligroso a veces.
tratar de leer algo y meterle algo ahí que a la larga no es lo más importante o no está ahí. Así que Hechos 1 al 5 dice, en el primer relato, y aquí esto es de la Nueva Biblia de las Américas, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El libro de los Hechos prácticamente continúa la historia o continúa relatando el movimiento que Jesucristo comenzó y pues en los evangelios. Ahora vemos cómo la misión de Dios comienza a cumplirse. Mateo 28, 18 al 20, ya escuchamos eso varias veces. Jesús dice que a él se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Jesús los preparó para eso. Con la resurrección y la ascensión de Jesús no terminó la historia siguió y siguió de Jerusalén a las naciones. Lucas 24 también habla de las naciones a donde debían ir los discípulos. De hecho, los preparó para esa misión, para ese trabajo de ir a las naciones. Ahora, a esta altura de la vida, no creo que los discípulos entendieron lo que eso significaba en toda su valía, pero ellos fueron entendiendo poco a poco, y eso lo vemos en el libro de los Hechos de una manera maravillosa. Aunque se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, notamos que ellos solo fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar el mensaje de Dios a las naciones. Para eso habían sido pues llamados. Y para engrandecer a Dios, el creador del cielo y de la tierra. Ellos no se promulgaban a sí mismos, sino la idea era promulgar al creador del cielo y de la tierra, al que había enviado a Jesucristo para morir y resucitar y traer vida a los que creen en Jesús. En el libro de los Hechos leemos de las acciones divinas en el mundo por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y digo eso con ese énfasis un poco aquí, porque a veces creemos que el Espíritu Santo lo podemos separar de Jesús, y más adelante voy a mostrar que en el libro de los Hechos, aunque el Espíritu Santo juega un papel muy, muy importante en todo el recorrido de la historia del libro de los Hechos, todo el trabajo, todo el enfoque es Jesús, porque si alguien dijo una vez, lo escuché hace poco, que si sacamos al Espíritu Santo del libro de los Hechos, entonces, ¿qué queda? Pero yo digo, sí, no queda mucho, ni tampoco Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo enfatiza a Jesús, siempre está mostrando hacia Jesús. Y esto lo notamos al leer cuidadosamente este libro pues, que llamamos Los Hechos de los Apóstoles. El libro termina, por cierto, muy abruptamente, y no conocemos la razón por la cual termina así. Mejor dicho, la historia sigue. No hay saludo, no hay despedida, no hay nada. Simplemente la historia queda ahí. Bueno, uno puede llegar y pensar a la larga, bueno, que no hubo una
conclusión al final, sino que dejó las puertas abiertas para que pues la historia siguiera hasta nuestro día. Pero ¿por qué? Podemos preguntarnos por qué terminó abruptamente. ¿Fue la muerte de Lucas, quien pues se considera es el escritor, o un cambio de planes que impidieron que pudiera terminar el relato? A veces yo escribo algún artículo y por alguna cosa, ¿no es cierto?, se terminó el día, estoy cansado y entonces dejo mi documento a medias y salgo y tengo que hacer otras cosas y al rato me recuerdo, uy, yo tengo un documento ahí pendiente, ¿no? Y hay algunos que quedan así y a veces, pues, bueno, no sirven en ese caso mucho si no tiene una conclusión. Pero en el caso del libro de los Hechos es interesante, abruptamente, y eso permite que la historia pueda seguir de una manera multifacética para avanzar y tocar a todo el mundo, porque la historia no ha terminado cuando terminó de escribir Lucas su libro o cuando ya dejó de escribirlo, porque la historia sigue a la larga. Hay muchos Lucas a lo largo de la historia que han escrito libros de cómo Dios se ha movido en tantos lugares del mundo. Entonces, veamos algunas cosas alrededor del trasfondo y como en el caso del libro de los Hechos, como ya lo había mencionado, se le atribuye este libro a Lucas, un médico amado, era gentil, no era judío, es el autor de uno de los evangelios y un evangelio que muestra que él era un hombre muy organizado en sus pensamientos, pero también hacía el trabajo investigativo necesario para poder transmitir las cosas de la mejor manera posible, especialmente en el caso de Lucas. Nosotros vemos que él escribe a un Teófilo, un oficial romano, seguramente un hombre que no comía entero, que quería saber exactamente qué pasó, cómo se relaciona esto con la historia judía, con Dios, etcétera. Entonces, Lucas hizo un muy buen trabajo de presentar esa historia a Teófilo, este oficial romano. Como ya en Hechos 1 al 5 habíamos leído, Teófilo, un oficial romano, necesita saber sobre el avance del cristianismo y de cómo ese movimiento que comenzó Cristo siguió adelante. El propósito de este libro lo entendemos al leer esos versículos aquí en Hechos 1 al 5. Entonces aquí, si regresamos a estas citas, aquí vemos que él escribe a Teófilo y le trata de plasmar en este libro lo que ocurrió después de que Jesús ascendiera al cielo y cómo sus discípulos que él había entrenado ahora avanzaban con ese movimiento hacia todas las naciones. Entonces, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ahora esto lo siguen haciendo sus discípulos. Ellos hacen y enseñan y así llevan el evangelio a las naciones. Ahora, quiero hacer un poco un punto aquí con el título. Ahora, el título normalmente, pues sí, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y a cada libro a veces le damos como un título y eso nos ayuda también como a darle dirección o por lo menos resumir lo que es el contenido. También hay gente que pues llama este libro preferiblemente el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque a veces nosotros nos damos cuenta en el libro de los Hechos que los discípulos no es que tenían un plan, no es que ellos sabían qué iba a pasar mañana, qué iban a hacer en 2, 3 años. Ellos no tenían
plan de 10 años. Eso puede ser hoy diferente, pero es el Espíritu Santo el que los tiene que guiar, de hecho a veces hasta convencer de que no, para que entiendan de que el Evangelio es para todo el mundo y que no olviden el llamado que Dios les había dado a ellos. Por eso algunos, pues ya, como les dije, lo llaman el libro de los Hechos del Espíritu Santo, y hay algunos que llaman este libro la expansión del ministerio de Cristo por medio de los discípulos que él entrenó llenos del Espíritu Santo. Así que vemos que este libro es muy importante para nosotros y poder entender los comienzos de la iglesia, poder entender lo que pasó después de que Jesús ascendió. ¿Qué hicieron los discípulos que acabaron de ser entrenados, los que recibieron su cartón, su diploma? Bueno, eso no lo había en ese momento, pero ¿qué hicieron ellos con el entrenamiento? No solamente hay una gran celebración, de hecho no la hubo, sino un enviar. Y entonces, ¿qué hicieron ellos con eso? Ahí vemos en Hechos 1:8 lo que podemos y queremos usar como el versículo clave. De hecho, la primera vez que yo escuché una enseñanza acerca del libro de los Hechos y tenía que ver con el tema de misiones, y el maestro nos llevó, nos paseó por todo el libro de los Hechos. Él partió desde Hechos 1:8 y hasta el día de hoy yo creo firmemente que este nos muestra también el bosquejo que debemos cuidar cuando estamos leyendo el libro de los Hechos. Ahí dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, ¿cuál es ese bosquejo que nos propone aquí Hechos 1:8? Primero, la iglesia en Jerusalén. Eso podría ser como el primer capítulo. El segundo es la iglesia en Judea. Tercer capítulo, la iglesia en Samaria. Y el último capítulo, la iglesia en el resto del mundo. Claro, uno puede llegar y agarrar este versículo y decir cómo progresó la iglesia de Jerusalén hasta el fin del mundo, pasando por Judea y Samaria. Y si usted lee con cuidado el libro de los Hechos, va a notar que el libro de los Hechos sigue esa ruta. Comienza la historia de la iglesia en Jerusalén, después hay en Judea algunos avances, pronto el evangelio llega a Samaria. Y más adelante, claro, tuvo que Dios, a través de su Espíritu Santo, romper con algunos paradigmas. El evangelio avanza a la casa de Cornelio en Antioquía. También se le predica a unos gentiles y después Dios saca a Pablo, Saulo, de esa perdición en la que él andaba y lo comisiona para ir a las naciones, y el resto es historia, como la iglesia avanza tocando las diferentes culturas, las diferentes etnias, las diferentes clases sociales, las diferentes razas. Mejor dicho, llega el evangelio a penetrar todas las comunidades de aquel entonces. Entonces, una vez más, el testimonio en Jerusalén, y esto lo vemos desde el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo es derramado. Ahí no solamente los judíos netos fueron tocados, sino que aquí cuando empezaron a hablar en lengua los primeros cristianos, aquellos que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo en aquel aposento alto,
comenzaron a hablar en lenguas y esas lenguas eran entendidas por aquellos que venían de otros países y pensaban, estos están locos, ¿qué están haciendo? Pero era algo divino. ¿Por qué? Porque aquí ya Dios estaba dando ese campanazo, este evangelio, este mensaje. Lo que yo comencé a hacer es para todas las naciones. Bueno, la historia o el testimonio de cómo avanza la iglesia en Jerusalén la encontramos desde el capítulo 2 al capítulo 7. Y claro que aquí en esta fase de la historia de la iglesia vemos a un hombre como el líder principal o el que por lo menos aparece públicamente más fuertemente, es Pedro. Él asume, en otras palabras, un rol importante de liderazgo y esto hace que el evangelio avance entre los judíos. Al principio del libro de los Hechos tenemos que hay unos diáconos que tienen que ser elegidos para resolver unos problemas que surgieron en la misma iglesia. Iglesia jovencita, mejor dicho, comenzando ya, enfrentó unos problemas y ellos solucionan bien este problema porque delegan trabajo a gente responsable, fiel, no a cualquiera. Y claro, esa solución de un conflicto interno en la iglesia produce más crecimiento y la iglesia pues sigue avanzando. Y en ese contexto de ese primer capítulo de la historia de la primera iglesia, en Hechos 7, nosotros leemos la historia del primer mártir, de este Esteban, que pues muere ahí por ser un fiel testigo de Dios. Después encontramos el segundo capítulo, que es el capítulo que podemos decir es el testimonio en Judea y Samaria. El evangelio comienza a avanzar y tocar a Samaria en Hechos capítulo 8. Nosotros leemos cómo este diácono, él no estaba ahí solamente concentrado en alguna situación social en Jerusalén, sino que por las cosas de la vida, Felipe llega hasta Samaria, predica el evangelio. La predicación es acompañada por milagros, por señales, demoniados son liberados, gente se convierte, se arrepiente, es bautizada en agua. Entonces aquí nosotros ya vemos cómo el evangelio comienza a entrar en otra esfera, ya sale del círculo netamente de Jerusalén y los judíos, empieza a ir a donde los samaritanos y toda esta historia o este capítulo del testimonio en Judea y Samaria lo encontramos en los capítulos 8 al capítulo 12. Y en este tiempo también nosotros vemos que no solamente el evangelio avanza, sino que también empieza a experimentar fuerte presión, la persecución se desata con la muerte de Esteban y por eso pues también la gente sale de Jerusalén. Es interesante notar cómo una circunstancia externa hace que los cristianos que seguramente se sentían muy bien en la iglesia en Jerusalén, donde los apóstoles estaban, donde la sombra de Pedro sanaba enfermos, donde predicaban los que estuvieron con Jesús, donde cada día Dios añadía a la iglesia gente. ¿Quién se quiere ir de esa iglesia? Y obviamente ni Pedro ni los otros discípulos estaban pensando, oye, ¿y qué hacemos con los griegos? ¿Qué hacemos con la gente que está en Roma? ¿Qué hacemos con los que están por allá en las Américas? Bueno, en ese tiempo nadie sabía que había eso, pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar con ellos?
ellos no pensaban en eso, ellos estaban ocupados con defender el evangelio ahí donde estaban. Entonces las circunstancias negativas, la persecución hizo que la gente tuviera que salir de ese entorno y donde llegaban los cristianos, entre otros pues Felipe, a Samaria, predicaban el evangelio y la gente se convertía, se arrepentía, era bautizada, pero aquí comienza la dispersión de los primeros creyentes. Después tenemos el tercer capítulo o el cuarto, si el segundo lo dividimos. Entonces, pero este es el testimonio en el mundo entero. Y esto comienza en Hechos capítulo 13 y va hasta Hechos capítulo 28. Pero una cosa sí tengo que mencionar. En el capítulo de Judea y Samaria, Pedro aparece en Hechos 10 con una situación muy interesante. Él está esperando que le cocinen la sopa o yo no sé qué le estaban preparando y estaba él orando, muy espiritual el hombre, y en ese momento él tiene una visión, prácticamente esa visión le está enseñando que también los judíos, los no judíos, están llamados a ser participantes de el plan de Dios y de la iglesia. Entonces aquí nosotros vemos cómo Dios tiene que tratar con Pedro para que él entienda claramente hasta dónde debe llegar el evangelio. En Hechos capítulo 13 nosotros ya vemos cómo Dios llama a Pablo y a Bernabé, o a Bernabé y a Pablo, Saulo, y ellos salen de la iglesia en Antioquía, una iglesia pues multicultural. Cuando uno lee en Hechos 13, 1 al 3, quiénes estaban ahí liderando esa iglesia. Entonces nosotros vemos que había diferentes naciones representadas, diferentes culturas, etnias, y ellos tenían una iglesia multicultural. Y ahí Dios, en un momento dado, cuando los líderes estaban orando y ministrándole a Dios, Dios los llama y dice que deben apartar a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los ha llamado Dios. Y ahí Pablo comienza toda su historia de viajes misioneros en la región, lo que hoy es Turquía, pero también penetra hacia Europa y Grecia, Italia, y en un momento dado, pues habló hasta de ir a España. Entonces, ahí hay varios viajes misioneros. Vale la pena ver cuando lee usted el libro de los Hechos, marcar cuando comienza un viaje misionero, por dónde lo lleva y sí, qué cosas experimenta Pablo y su equipo, porque Pablo no trabajaba solo. Nosotros siempre vamos a estar leyendo que Pablo andaba siempre con un equipo. A veces nosotros pensamos, "Ay, Pablo, Pablo, Pablo", y ese es como que, uy, ese es el hombre, esa es la persona, y nos olvidamos que el hombre no andaba solo, él siempre tenía un equipo. Y si él pudo hacer lo que hizo, en su vida es porque él tenía un equipo, una gran lección para los líderes. En ese en esa parte de la historia, en el capítulo de la historia, nosotros encontramos un capítulo muy interesante y es el capítulo de Hechos, capítulo 15, donde ocurre lo que llamamos el concilio en Jerusalén, un concilio que trató temas doctrinales. La iglesia, desde el libro de los Hechos, y lo vamos a ver recorriendo las epístolas, tanto de las de Pablo como Pedro, Judas, Santiago, todos siempre de alguna manera mencionan algo que tiene que ver con enseñanzas falsas y tratan de corregir ese tema o advertir y
por lo menos despertar la conciencia para que la gente discierna y no caiga en las trampas de falsos maestros. Pero había un movimiento muy fuerte eh, judío-cristiano, o algunos que creían que Jesús no era suficiente y que los gentiles, si es que ya se les daba la oportunidad, también tenían que ahora someterse a las ceremonias y reglas judías, y la que mucho importaba era la circuncisión. Entonces insistían en eso y cargaban a las iglesias con mayoría gentil, no judía, y pues traían mucha confusión. Ahí es cuando los discípulos, incluyendo a Pablo, quien estaba esperando que desde Jerusalén pudieran salir con un documento donde todos, de acuerdo, pudieran decir que la gracia Jesucristo es suficiente para ser salvo. Y eso es lo que ocurrió allá. Hubo gran debate, pero gracias a Dios por ese concilio. Eso nos muestra que es muy importante, o fue muy importante para la Iglesia de los Hechos, que la doctrina cristiana se guardara. ¿Por qué? Porque la Iglesia cristiana no, pues empezó a experimentar algunos ataques que hubieran podido minimizar el impacto. Una, recordemos el tema en Hechos 6, cuando las viudas que se sentían mal atendidas porque habían las judías, las no judías, y entonces se repartía esto de una manera no equilibrada, y entonces hubo descontento. Por eso los discípulos introducen a estos diáconos para que ayuden a que haya orden y todos estén bien abastecidos. Pero también hubo otra historia al principio de la historia de la iglesia, y es el tema de Ananías y Zafira. Pecado empieza a entrar ahí, y no sé si a usted le gusta leer esa parte, pero increíble, la iglesia está en puro crecimiento, puro auge, y ¡bum!, muere una pareja por negocios engañosos. Y entonces con Dios y naturalmente también con la iglesia. Y bueno, esa situación no hizo que la iglesia mermara, sino todo lo contrario, eh, creció, la iglesia creció. Y usted va a ver eso en la iglesia, en el libro de los Hechos. Uno lee una y otra vez cómo la iglesia, después de que solucionaba problemas correctamente, la iglesia crecía. Y claro, ahora venía este ataque de la persecución a la iglesia. También eso parecía como, bueno, aquí le dan a la iglesia en la cara y la vamos a acabar. De hecho, el que después llegó a ser el apóstol Pablo pensó que él iba a acabar con la iglesia y su avance. Finalmente Dios lo agarra a él, y él llega a ser un instrumento clave para llevar este evangelio hasta los confines de la tierra. La persecución tampoco pudo acabar con la iglesia. De hecho, llegó a ser una facilitadora, una plataforma para lanzar a la iglesia y salir de Jerusalén a las naciones. Y después, otra de las cosas que vemos aquí, que empieza a ver como ataque a la iglesia, pues es la falsa doctrina, o son las confusiones que traen falsas doctrinas. Y no es por simplemente doctrina, sino es que la doctrina o la sana enseñanza produce un comportamiento, falsa enseñanza produce otro comportamiento. De hecho, la ética, como alguien dijo, siempre va a producir un comportamiento, o la ética es resultado de una religión, de una fe, de un abrazar ciertas verdades o ciertas mentiras. Entonces,
la ética de gente violenta o la gente violenta que piensa de una manera se vuelve es violenta porque ellos tienen una cierta manera de pensar, es una religión y entonces los convierte en violentos. Nosotros abrazamos el mensaje de Jesucristo y eso nos lleva a un comportamiento sano de acuerdo al carácter de Jesucristo. Y por eso es tan importante la doctrina, no es simplemente vamos a ser los representantes de esta doctrina, no es que si usted cree en otra cosa, su vida, su comportamiento va a ser afectado y eso puede afectar toda una comunidad y finalmente hasta la humanidad misma. Todo termina en el libro de los Hechos con el testimonio de Pablo en Roma, cuando él llega ya en capítulo 28, y fue en Roma donde él pues muere como mártir, y bueno, ahí es donde se interrumpe abruptamente la historia del libro de los Hechos, y después ya es historia hasta el día de hoy. Veamos algunas características que a mí me parecen interesantes cuando estoy leyendo el libro de los Hechos, tener como en mente estas características porque me ayuda a, pues, sacarle más jugo a este libro, ¿no? Entonces, algo general, el relato del libro de los Hechos presupone los evangelios. No, dicho, el libro de los Hechos no es aparte del libro o de los libros de los evangelios. Y por el otro lado, el libro de los Hechos no es todo, porque en el contexto de la historia son escritas las epístolas, tanto las de Pedro como las de Santiago, como las de Pablo. ¿Por qué? Porque esas son cartas, y vamos a ver eso más tardecito, son cartas que ayudan a que problemas que han surgido en la iglesia puedan ser resueltas, o preguntas, a veces puras preguntas de organización para poder darle a la iglesia el formato que le ayuda a avanzar con la tarea encomendada. Bueno, en el libro de los Hechos, algo muy interesante notar es que se enfoca sí en dos hombres y sus ministerios. Una es Pedro y después Pablo. Pedro mayormente al comienzo del libro de los Hechos y después Pablo el que lleva el evangelio a los gentiles. ¿Qué pasó con los otros discípulos? Quien lee el libro de los Hechos podría preguntar rápidamente, ¿y qué pasó con los otros? ¿No es cierto? Bueno, ahí hay muchas suposiciones, pero muchos de estos hombres fueron a otros lugares, tanto para el lado de África como para el lado de Asia. Ahí como que les faltó un Lucas para que escribiera otra narración de cómo el Evangelio siguió creciendo en otros lados. Me gustaría poder leer algún escrito de cómo pues este etíope hizo avanzar la obra por allá en Etiopía y en otros lados del África. Hay relatos aquí y allá, pero no están aquí en el libro de los Hechos y tampoco pertenecen al canon. La naturaleza del mensaje y la predicación en la primera iglesia. Veamos aquí algunos puntos interesantes, que si usted lee el libro de los Hechos así rápidamente, a veces ni se da cuenta, pero hay 18 discursos de Pedro y Pablo. Mejor dicho, algunos son de Pedro y otros son de Pablo. 18 discursos. Así que vale la pena hacer una tarea. Léase todo el libro de los Hechos con cuidado y mire dónde están esos discursos y qué fue lo que dijeron ahí. Entonces, aquí hay unos anuncios pues el mensaje, la naturaleza del mensaje o de los discursos es interesante porque tiene dos puntos importantes o dos aspectos, dos temas. Uno es que ellos anunciaban las buenas nuevas, ¿no? Ellos anunciaban lo que
Cristo había comenzado, quién era Cristo, la historia de Jesús, y miraban cómo este Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, cómo Jesús pues murió y resucitó y así puso la base para nuestra salvación. El mensaje, los discursos apuntan a mostrar claramente que Jesús es el Mesías, el Señor, pero esos mensajes no iban solamente como mensajes, sino también como un llamado a la gente a que se arrepintiera, que creyera en el Señor Jesús, que fueran bautizados en agua y recibieran el Espíritu Santo. A lo largo de todo el libro de los Hechos encontramos ese llamado y cómo la gente de una u otra manera respondía a ese llamado, arrepintiéndose, creyendo en el Señor, bautizándose en agua y recibiendo el Espíritu Santo. La naturaleza de la iglesia. Hablemos un poco acerca de eso. Todo comienza en el momento del derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, Jesús les había dicho, no salgan de Jerusalén hasta que no hayan recibido el poder de lo alto. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Así que todo comienza, se dispara desde ese momento cuando el Espíritu Santo es derramado. Hechos 2 nos relata eso. Y naturalmente a lo largo del libro de los Hechos vamos a estar encontrando una y otra vez cómo el Espíritu Santo juega un papel muy importante en la conversión de los nuevos creyentes. Notamos también que hay una dinámica de expansión en el libro de los Hechos. Va de Jerusalén a Samaria hasta el fin del mundo. El testimonio del poder de Jesús se manifiesta en este mensaje que los discípulos están predicando. Así que el ministerio que Jesús comenzó se extiende a través de una iglesia valiente que está a veces bajo persecución, enfrentando a problemas internos. Sin embargo, la iglesia avanza y eso así ha avanzado por 2000 años. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que la iglesia desaparezca o que la iglesia quede frenada en cuatro paredes. No, porque Dios tiene interés en la gente allá afuera y por eso moviliza a la iglesia a salir y a alcanzar a todas las naciones. La iglesia es empoderada y guiada por el Espíritu Santo, así lo vemos en este libro, y por eso crecía tanto en números, pero también en madurez, y también avanzaba geográficamente. En otras palabras, por la obra del Espíritu Santo, la sana enseñanza de la palabra de Dios, la iglesia, en el libro de los Hechos, si usted cuando lea Hechos, póngale cuidado a eso, se predicaba y de hecho se insistía en la sana doctrina, pero también el mover del Espíritu Santo era bienvenido y también pues con el tiempo se dieron cuenta que el evangelio tenía que ir hacia todas las naciones, a todo el mundo. Hay algunas otras dinámicas que cuando uno lee el libro de los Hechos salen a flote, y es esta dinámica de la unidad. Muy fuerte se insiste en la unidad de la iglesia, la dinámica del cuerpo de Cristo. No es uno que hace todo, sino es el cuerpo de Cristo como un todo, donde las diferentes personas reciben los diferentes dones y aportan al avance de la misión encomendada. Entonces, muy importante eso. Una dinámica que también las epístolas se enfatiza mucho y que pues ya lo vemos muy bien ocurrir en el libro de los Hechos, es ese ministerio o esa dinámica de los unos para con los otros. En la primera iglesia allá en Jerusalén,
no había gente con hambre, porque los que tenían daban de lo que tenían para poder darle a los que no tenían. Entonces había un ministerio de los unos para con los otros, pero no todo termina ahí, sino que los dones mismos del cuerpo que son dados por el Espíritu, son para que nos sirvamos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que nos animemos los unos a los otros, etcétera. Entonces, esa dinámica, pues, se destaca de verdad en el libro de los Hechos. La naturaleza de la iglesia también está marcada por la expansión. Ya habíamos tocado ese tema. El Espíritu Santo es derramado y ese Espíritu naturalmente llevó a la iglesia a predicar el Evangelio. De hecho, a veces le pregunto a la gente, ¿quién comenzó la iglesia en Hechos capítulo 13? Y entonces mencionan, no, pues ese fue Pablo, Bernabé, Pedro, y no se dan cuenta de que fueron gente común y corriente en el poder del Espíritu Santo que comenzaron a hablar a no judíos y gente se convertía y comenzó la iglesia en Antioquía. De hecho, esa iglesia se torna en un centro misionero relevante para el avance de la obra en aquel entonces. Otra, y aquí que esto es como un paréntesis, póngale atención cuando lee el libro de los Hechos a dónde fueron los centros de dónde partió un montón de movimiento de la iglesia en el libro, en esos primeros 100 años. Nosotros vamos a notar que hubo ciudades que se tornaron en centros. Por ejemplo, Jerusalén, de ahí partió. Después Antioquía, de ahí partió a las naciones. Éfesos fue otra de esas ciudades claves. Triste la historia de Éfeso cuando uno lee la carta que se le envía en Apocalipsis a Éfesos, como esa iglesia, pues a pesar de que tuvo unos momentos muy vivos y de mucho impacto, después como que se adormeció, se enfrió. Pero Éfeso fue una capital, un centro de donde la obra creció hacia Colosea, la Odisea y otras ciudades, pueblos ahí en la región. Entonces, y más adelante notamos que Roma llegó a ser clave y claro, hay otras ciudades intermedias, pero muy importante ver eso, como desde unos lugares como centrales estratégicos, la iglesia comienza a tocar sus alrededores o aún envía obreros a tocar regiones aún no alcanzadas con el Evangelio. Había señales inequívocas cuando la gente recibía el Espíritu Santo. Esto es también algo que yo enfatizo, eh, porque a lo largo del libro de los Hechos el Espíritu Santo no era algo que se recibía y que no impactaba la vida de una persona. Todo lo contrario, salían hablando en lenguas, alabando a Dios, predicando con valor, milagros ocurrían. Entonces, el mover del Espíritu Santo es real y no solamente una experiencia mística, sino una experiencia, ahora, no una experiencia solamente para mí personalmente, sino con el propósito, como ya lo dice Hechos 1:8, de hacer avanzar la obra de Dios en las naciones. Bueno, el Evangelio de los o el avance ocurría mucho en las casas. Eh, Nosotros vemos que el único templo que existe en el libro de los Hechos es Jerusalén. El ministerio después de Jerusalén en las naciones ocurría en diferentes casas. En Éfeso, bueno, Pablo usó una escuela como un punto de entrenamiento
para pues entrenar a la gente y hacer avanzar la obra en esa ciudad y sus alrededores. Otro aspecto que vamos a notar en el libro de los Hechos con la iglesia que avanza, con esa iglesia en movimiento, es la oración. Vamos a ver cómo esta iglesia, cuando usted está leyendo. Ahora, cuando uno lee un libro de historia como el libro de los Hechos, tenemos que, no es un libro de doctrina, yo entiendo eso, pero hay doctrina. Y ahí hay verdades que trascienden las culturas, los momentos históricos, los niveles sociales. Ahí hay cosas que pasan como un hilo rojo y uno tiene que ponerle cuidado a esas cosas que están ocurriendo aquí en la historia, especialmente cuando se repiten una y otra vez y tenemos que sacar nuestras conclusiones. Y aquí en el libro de los Hechos, un hilo rojo es la oración. De hecho, comienza todo con orando allá en el aposento alto y ahí reciben el poder del Espíritu Santo. Hechos 13, los líderes están ministrando al Señor, que incluye orando, alabando a Dios, adorándole, sometiéndose a Dios. Y ahí es cuando Dios les habla de apartar a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual Dios los ha llamado. Y a lo largo de todo el libro, usted va a ver oración y ayuno se apoyan o son parte de la naturaleza y de la iglesia en movimiento. También es importante cuando uno, ya les dije que hay 18 discursos en el libro de los Hechos, imagínense. Claro que no son discursos siempre largos ahí, pero hay que cuidarle porque en, en esta historia que relata Lucas acá, él a veces resume todo unas prédicas en un paquete, llegan a ser unas bombas atómicas, esas cosas, esos discursos, hay que ponerle cuidado a eso. Pero es interesante notar cuando uno estudia con cuidado estos discursos que el centro del mensaje es el reino de Dios y su rey, o su rey y el reino de Dios, como sea que usted quiera verlo, pero es Cristo el rey y su reino, y este reino avanzando. Por eso yo digo que en el libro de los Hechos no solamente encontramos a un Espíritu Santo obrando, sino que aquí nosotros también encontramos una cristología que finalmente es consistente con el resto de la Biblia. Jesús de Nazaret, Jesús. La gente no era perseguida porque había una manifestación del poder del Espíritu Santo, sino porque Jesús era exaltado como rey, como el jefe, el que manda, el supremo, y eso no lo querían admitir, y por eso la iglesia es perseguida y Cristo pues es perseguido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Cristo se vuelve incómodo, su carácter es diferente y sus peticiones a veces incómodas, pero son las que traen vida. El Evangelio llegó a gente pues receptiva. En Hechos 13 nosotros vemos que los discípulos iban a las sinagogas para encontrarse con algunos que posiblemente pudiesen estar más abiertos al evangelio, al mensaje de Jesucristo. Y Pablo se encontraba que algunos sí y algunos no. Y cuando ya dio con aquellos que sí estaban dispuestos, entonces salía de la sinagoga y se reunían en casa. El evangelio va a avanzar con la gente receptiva. Y eso tiene que ver algo con lo que Jesús nos enseña en Hechos, en Mateo capítulo 10, cuando él dice, si alguien lo recibe, aleluya, quédense ahí. Esa es una casa de paz. Pero si no es una casa de paz, pues limpien sus zapatos y sigan para la siguiente, porque hay suficiente campo para estar llevando el mensaje en este mundo. Hay mucha gente que está esperando. Entonces, y ustedes seguramente ya me notan cómo hago el énfasis también en avanzar a alcanzar más gente. De hecho, ese es el tono básico del libro de los Hechos, Hechos 1:8 que habíamos leído. Recibimos el poder para ser testigos de él.
Entonces, la iglesia no puede ser una iglesia encerrada en cuatro paredes, mirándose a sí misma y despreocupándose de lo que está pasando allá afuera. Entonces, a la larga, Dios va a tumbar las paredes para que nosotros salgamos y toquemos al mundo para Él. El evangelismo en el libro de los Hechos ocurre siempre en equipo. Ya mencionaba eso. Pablo nunca trabajó solo, él siempre trabajaba en equipo. Eso vale la pena un estudio en el libro de los Hechos. ¿Qué tipo de equipos, cómo se trabajaba eso? Es interesante. Ahora, la metodología de cómo entrar en un lugar para llevar el evangelio era adaptada, no había un esquema, no es una manera solamente, no era una copia de un pastor de no sé dónde y ahora trayéndolo aquí. No, en cada situación se miraba cómo puedo yo alcanzar a esta gente de la mejor manera. Entonces, en el caso de Pablo en Atenas, se fue a visitar las estatuas que tenían hasta de los dioses, hasta encontrar un monumento ahí al dios desconocido. Y bingo, él agarra esto como una plataforma para poder presentarles al Dios desconocido o que ellos desconocían. Igual en el caso de Filipo, él va a donde podría haber judíos junto al río y allí se encuentra con Lidia y esta llega a ser clave para poder predicar el evangelio. Diferentes metodologías, en muchos lugares eran las sinagogas. Entonces, sí, la metodología era adaptada. El movimiento de la iglesia ocurría también por personas comunes y corrientes. Nosotros vamos a notar que, pues sí, había un Pedro, había un Pablo, pero también vemos que muchas de las iglesias en el libro de los Hechos y después también las que son mencionadas en Apocalipsis, son iglesias que fueron comenzadas por gente común y corriente, eh, gente que posiblemente fue entrenada por Pablo en Éfeso, algunos de ellos, Epafras y Filemón, quienes eran de Colosea, posiblemente ellos pues comenzaron esa iglesia o fueron parte de, y otros igualmente. Y lo mismo podemos decirlo de Roma, porque cuando Pablo llega a Roma ya había gente en Roma. ¿Cómo así? ¿Quién los envió? ¿Cómo hablaron? ¿Quiénes fueron? Pues gente común y corriente. Otra de las cosas muy interesantes en el libro de los Hechos, característica, es que las iglesias eran indigenizadas rápidamente. ¿Eso qué quiere decir? Que eran traídas bajo o llevadas a que fueran controladas o influenciadas o manejadas por gente nativa del lugar, ahí donde estaba la iglesia. Es interesante cuando uno lee el libro de los Hechos. A mí a veces me sorprende que Pablo no se quedaba en un lugar por mucho tiempo. Cuando ya tenían las bases y más o menos estaban caminando, se iba para otro lado. Impresionante eso. Hay que decírselo a alguna gente hoy día. Pero bueno, el libro de los Hechos también revela que el avance del Evangelio no procede sin problemas internos y a veces externos, pero los internos a veces son debilitantes y bueno, existen esos problemas y hay que darles de alguna manera solución. Sigamos el judaísmo y el cristianismo. No voy a entrar mucho en esto, pero sí esto causó muchos problemas de oposición, especialmente algunos judaizantes, gente que era cristiana, pero que creía que, bueno, que tenían que cuidar también la ley. Eso es todo un tema al que se le dedica el apóstol Pablo en Gálatas y también en Romanos y en otras de sus epístolas, pero especialmente el de Gálatas, ¿no? Muchos que querían bueno, insistían en la circuncisión y en guardar fechas judías y fiestas judías,
Bueno, para ellos Pablo les tiene mensaje allá en Gálatas. Cuando lleguemos allá a la larga tocamos algo de eso. Y naturalmente había otra dinámica que era el mundo romano y el cristianismo. Ahora, el mundo romano en gran manera pues aceptó el cristianismo porque aceptaban el, a los judíos hasta que se dieron cuenta que era otra cosa y ahí sí comenzó la gran persecución y especialmente cuando Roma es pues encendida, eh, eso llevó a una persecución porque le echaban la culpa a los cristianos de haber encendido Roma. Y bueno, en ese contexto es cuando Pablo también tiene o es ejecutado y muere como mártir. Bueno, concluyo rápidamente. Este libro nos lleva a ver que es importante que la iglesia y cada creyente debe estar enfocado en la misión de Dios y así ver la visión de Dios cumplida. Vemos en el libro de los Hechos también que al nuevo creyente hay que introducirlo rápidamente a lo que yo llamo el paquete inicial. Eso significa el arrepentimiento, la fe en Cristo, el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Son 4 elementos muy importantes para el avance de la iglesia en el libro de los Hechos. También eh, vemos que una de las dinámicas, uno de los aspectos importantes en la iglesia era, y para que ésta estuviera en movimiento, era la obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Obediencia es algo que se enfatiza en este libro. Nos enseña también muchos principios de liderazgo espiritual. Por eso vale la pena leer este libro, el libro de los Hechos y dinámicas del liderazgo. Mejor dicho, el libro de los Hechos es un libro que usted debe estar estudiando a fondo y yo sé, es uno de los libros a los cuales yo le he dado mucho tiempo para estudiar porque de verdad que esta historia es llena de vida, es llena de desafíos, pero también nos está llamando a que no nos quedemos en Jerusalén, sino que salgamos a donde Dios nos quiere tener y llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Así que nos vemos en la próxima sesión y vamos a entrar a las epístolas y bueno, más de eso en nuestra próxima sesión. Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias, Pastor Pablo. Nos llevó por un viaje a través del libro de los Hechos y sus diferentes características. Pero hay más. Estaremos dando comienzo a las epístolas. Así que les invitamos a que estén aquí si seguimos adelante con nuestra clase en Panorama Bíblico. El Señor les bendiga.